Bendiciones a todos, bendiciones. El día de hoy vamos a demostrar que la palabra kosher y el adjetivo calificativo kasher nunca aparecen en el texto hebreo de la Torá. Estas dos palabras, kosher y el adjetivo kasher, nunca aparecen en la Torá. Son conceptos solamente de la tradición judía, es decir, del judaísmo tardío. Nótese también que hay una forma kasher que sí aparece en la Biblia hebrea, pero recién en el libro de Esther. Y es una forma verbal, no es una forma adjetival, es una forma verbal conocida en gramática de hebreo bíblico, hebreo clásico como un becatal. No es la palabra kasher en el sentido de adjetivo. Entonces, eso es lo que vamos a demostrar rápidamente el día de hoy, que la palabra kosher y la palabra kasher nunca aparecen en el texto hebreo de la Torá. También es necesario resaltar, y es muy importante saber esto, que en Levítico capítulo 11 a los animales que sí se les permitía comer al pueblo de Israel, se los conocía como tejorot, tejorot, mientras que a los animalitos que no se podían comer, que era prohibido comer, se los consideraba, catalogaba como temeim, o en singular tamé. El singular es tajor y el antónimo tamé. Estas dos palabras sí aparecen en el texto hebreo de Levítico capítulo 11. Estas dos palabras sí están allí en la Torá, y esas dos palabras, tajor y tamé, son las que sí catalogan el tipo de animalitos que se podían comer. Entonces, también cabe resaltar, por supuesto, que el estatus de tamé era a causa del Mishkan. Lo hemos demostrado en otros estudios que ustedes pueden revisar, donde demostramos también que el estatus de tamé, contaminado, impuro, sucedía solamente mientras el Mishkan o el santuario terrenal estaba presente. Vamos ahora entonces a continuar con esto. Luego también vamos a demostrar un poco de la etimología del adjetivo tajor. Esta palabra tajor que repetimos sí aparece en Levítico 11, y tajor sí cataloga al animalito que sí se puede comer. La etimología de este adjetivo tajor que aparece en Levítico 11 es muy, muy importante. Tiene una antigüedad muy considerable, y eso también lo vamos a demostrar más adelante. Tenemos aquí el texto hebreo de Levítico capítulo 11, verso 47, que dice: Lehabdil ben hatameh uben hatajor uben hajaya hanehelet uben hajaya asher lo teahel. Aquí el texto hebreo comienza con una forma de infinitivo constructo, que es habdil, es el verbo badal en conjugación jifil, en una forma de infinitivo constructo que le precede una preposición. La traducción puede ser en nuestro español como un gerundio, es decir, una acción que se está realizando, desarrollando, o simplemente puede ser traducida como un complemento circunstancial de finalidad. Lehabdil, por tanto, puede ser traducido distinguiendo, diferenciando, o para hacer distinguir, para hacer diferenciar. Lehabdil ben hatameh u ben hatajor. Para hacer diferenciar, para hacer distinguir entre lo tamé y entre lo tajor. Aquí aparece uben hatameh, uben hatajor. Aquí están entonces las dos palabras que sí aparecen en el texto hebreo de la Torá: tamé y tajor. Cada una de ellas son adjetivos, cada uno de ellos tiene su artículo determinado ja. Vamos a eliminar el artículo determinado. Eliminamos el artículo determinado, ja. Queda entonces tamé, tajor. Como ven en pantalla, son las dos palabras que sí aparecen en Levítico capítulo 11 para designar a los animales que sí se pueden comer y a los que no se pueden comer. Entonces, aquí estamos viendo la cláusula final de las regulaciones de Levítico capítulo 11 acerca de los animales que sí se podían comer y los que no se podían comer.
Recuerden, los que sí se podían comer se catalogaban como tejorot o en singular tajor, tajor. Y los que no se podían comer, tenemos que se los catalogaba como temeim, temeim o en singular tame. Los dos son adjetivos que suelen calificar. Entonces aquí tenemos esos dos adjetivos que repetimos son los que sí aparecen en la Torá, pero aquí nunca aparece jamás la palabra kosher o el adjetivo kasher. Estas dos palabras de los judaísmos tardíos nunca aparecen. No nos oponemos a esos conceptos. No estamos interesados en esos conceptos. Estamos simplemente demostrando que esas dos palabras nunca aparecen en el texto hebreo de la Torá. La forma kasher que yo les mencionaba, aparece como un verbo, como una forma verbal, kasher, como un verbo, no como un adjetivo. La idea del adjetivo kasher o la palabra kosher, no nos cansamos de repetir, son tardíos, aparecen unos cuantos siglos después de la literatura de Esther, del libro de Esther, porque aquí tenemos en pantalla el texto hebreo del libro de Esther. No vamos a discutir si entra o no en el canon judío, entendemos que tenían sus discusiones, en las épocas de Jesús, de los apóstoles en esos tiempos, no estaba un canon establecido, habían algunos libros que sí eran bien vistos, otros que no eran bien vistos. Eso sucede con el tema del libro, la literatura de Esther, que para varios autores, personas que estudian, yo podría ser una de ellas también, no de una forma estricta, pero sí reconozco que no aparece, no parece ser un libro pegado por completo al tema de la Torá. Eso lo sabemos por el tema de los extranjeros allá en Persa que se circuncidaron para que sean parte del pueblo y etcétera, etcétera. Estoy parafraseando un poco, ¿no? Cosa que la Torá nunca ordenaba y que en el libro de Esther sí se avala. En la Torá, la circuncisión no es obligación para que un extranjero sea parte del pueblo, mientras que en la literatura de Esther vemos que sí se da esa idea, se denota esa idea. Eso es un tema aparte y por ese y más motivos, como es el tema del nombre, el nombre de Yahvé que nunca aparece en el libro de Esther, entre otros detalles más, es que podemos pensar que el libro de Esther, entre otros, eran discutidos en aquellos días. Pero bueno, muy aparte de ese tema, muy aparte de ese tema, tenemos que recién en el libro de Esther, o en la literatura de Esther, aparece recién la palabra kasher, pero como una forma verbal, no como adjetivo, no como la forma que se utiliza siglos después en la tradición judía. Aquí aparece solamente como una forma verbal. Entonces aquí dice, Vatomer, Imalhan Melech Tov, Beimatzati Gen Lefanav, Behasher Hadabar, Divnehan Melech. Aquí el texto hebreo de este libro de Esther traduce Vatomer, ¿no? O Vatomer en este caso. Dice, ella dijo, ¿no? Ella dijo, si parece bueno, ¿no? Si es bueno, si parece bueno ante el rey, y si he encontrado favor delante de él, y si es adecuado, y aquí está la palabra kasher, que está como una forma verbal, es un verbo estativo, un verbo de estado, que traduce más o menos estar adecuado o es adecuado, ¿no? Es un verbo estativo, un verbo de estado. De aquí, lógicamente, es de donde deriva el sustantivo kasher, porque kasher es un adjetivo calificativo y los adjetivos derivan por lo general de los verbos de estado en el hebreo bíblico. Entonces, aún así, la palabra kasher como adjetivo o la palabra kosher como sustantivo nunca aparece en la Biblia hebrea jamás, menos en la Torá, menos en el texto hebreo de Levítico capítulo 11. Nunca aparecen tales conceptos allí. Solamente ustedes ven aquí en pantalla la palabra kasher como un verbo, como una forma verbal, vegetal, de la conjugación kal, de hasher, y aparece simplemente así en el libro de Esther. O sea, muchísimo tiempo después de que se haya promulgado el tema de la Torá, recién aparece en el libro de Esther la palabra kasher
pero ni siquiera como un adjetivo, sino como una forma verbal con el concepto de estar adecuado o es adecuado. Es decir, que aquí dice que si eh, parece bueno ante el rey y si he hallado favor delante de él y es adecuada esta palabra delante del rey, entonces está haciendo una proposición la figura, el personaje aquí. Entonces, que utiliza el verbo kasher, este verbo estativo, un verbo de estado, lo utiliza pero con el concepto de estar adecuado. Ni siquiera lo utiliza con cuestiones de alimentos o de comidas o algo parecido, jamás, o de cocina. No, para nada, ¿no? No nos oponemos a esas tradiciones, no estamos interesados, no es parte del tema, ¿no? Simplemente estamos demostrando que en la Biblia hebrea nunca aparece la palabra kosher, nunca aparece la palabra kasher como adjetivo calificativo. Jamás. Y menos en la Torá. Para muchos puede sonar un poco extraño que yo diga la Torá, y para muchos la Torá es todo el Antiguo Testamento. Por tradición, incluso en el Nuevo Testamento, por tradición, se lo mencionaba como tal. Es cierto que el Antiguo Testamento era como una ley, como la ley, como la Torá en general, de una forma tradicional. Pero de manera estricta, según la misma Biblia hebrea, la Torá recién comienza a partir de Éxodo capítulo 20. Es decir, cuando se da en el desierto las ordenanzas, las palabras, los hukim, los mishpatim, los mitzvot, y eso lo vemos también incluso, y lo afirma Isaías, perdón, Ezequiel, el profeta Ezequiel, capítulo 20, verso 11 y el verso 12, donde se menciona que en el desierto recién Él les da a conocer, Él les da a conocer los Hukim, los Mishpatim, incluso los Shabbatot, o sea, el Shabbat como tal, se los da a conocer al pueblo de Israel recién en el desierto. Eh, entonces, vemos que en este tema de la Torá se comienza recién en el desierto, lo menciona Ezequiel capítulo 20, verso 11, verso 12, pero también, nótese, es muy importante lo que aparece en el Nuevo Testamento, en Gálatas capítulo 3, verso 17. Gálatas capítulo 3, verso 17, si no recuerdo mal el verso, donde se menciona, donde el apóstol Pablo menciona que la ley, la Torá, la instrucción, llegó recién después, 430 años después del pacto y de la promesa, donde también hemos demostrado con facilidad que la Torá no es un pacto. Se conoce por tradición popularmente de que la Torá es un pacto, pero nunca aparece en el Antiguo Testamento de que la Torá supuestamente sea un pacto. Son temas que ya hemos demostrado aquí en los estudios. Esos no eran los conceptos de los antiguos hebreos. En la Biblia hebrea tampoco aparecen esos conceptos. Tenemos eso. Vamos a ver aquí cómo la eh, filóloga judía, la doctora Judith Targarona Borras, en su diccionario filológico, vemos cómo ubica con el asterisco que ustedes ven aquí en pantalla a la palabra kasher, la ubica esta palabra kasher en el hebreo tanaítico o amoraíta. Es decir, en el hebreo rabínico, como se lo conoce popularmente, ¿no? No es muy correcto decir hebreo rabínico. eh, en la obra de la doctora Judith Targarona Borrás que estamos presentando en pantalla, sí se denomina como rabínico, como de la época rabínica a esta palabra kasher, pero es entendible que por tradición se le llame rabínico a la época de los fariseos y de los maestros de la ley de las épocas de Jesús y de los apóstoles. Por tradición se les dice época rabínica, por tradición. Lógicamente, la doctora filóloga Targarona Borrás es consciente de eso, pero por tradición, las obras que se presentan toca presentarlas como rabínicas, con los conceptos modernos, con los conceptos estandarizados. Pero en el campo del estudio
En el campo del estudio se sabe con claridad. Yo no soy experto en el tema del segundo templo, no soy experto en la tradición judía. A todos los que nos toca estudiar los temas bíblicos en seminarios, institutos o ya sean universidades, siempre nos va a tocar sí o sí eh, estudiar, investigar. Se nos presentan también artículos de todo el tema de la tradición judía, de la historia del primer siglo, claro que sí, pero no somos expertos tampoco. En mi caso, por ejemplo, no somos expertos en la tradición judía. Tenemos noción de varias cosas, ya son años de estudio, donde hemos estudiado. Por supuesto que también se han presentado conferencias de esos temas, claro que sí, pero expertos no somos. Sin embargo, estamos presentando a otros expertos que también ubican a la palabra kasher, a este adjetivo kasher, lo ubican como en las épocas del hebreo tanaítico, es decir, lo que popularmente se llama hebreo rabínico, es decir, en las épocas del primero, segundo, tercer siglo, recién estos conceptos de kasher o kosher recién aparecen en esas épocas, o por lo menos se registran para esas épocas, pero en la Biblia hebrea nunca aparece el adjetivo kasher, o aquí abajo ven ustedes esa palabra kosher. La palabra kosher, que ven aquí abajo kosher, la filóloga Targarona Borrás también lo ubica en épocas rabínicas. Repito, cuando aquí están hablando de épocas rabínicas, se refiere a las épocas tanaíticas, a las épocas de los amoraitas, es decir, a las épocas de los repetidores, es decir, los que maestros que repetían lo que la tradición judía ya había repetido antes, etc. Los amoraitas son los dichos, los que dicen, los que no quiero sonar redundante, pero los que dicen dichos, los que cuentan dichos, esos son los amoraitas. Son sobre todo los que aparecen en los midrashim. Eh, y los tanaitas eran los repetidores, eran los sabios del primer siglo. A eso es lo que se les llama popularmente época rabínica. Pero en realidad, si somos muy estrictos, los rabinos, esa época rabínica como tal, esa institución rabínica, comienza ya del siglo III, siglo IV, siglo V en adelante. Y va estructurándose poco a poco, paso a paso. Repito, yo no soy experto en eso, pero ya son temas básicos que se saben. Lógicamente ustedes, como personas sensatas que son, van a acudir a expertos, a profundizar más en el tema, a ver obras, y entonces así que van a poder llegar a una mejor conclusión. Aquí estamos dando algo básico para simplemente demostrar que la palabra kosher, como ven ustedes en pantalla, y kasher son dos palabras que nunca aparecen en el texto hebreo de la Torá, ni siquiera aparecen en la Biblia hebrea, ni siquiera aparecen en la Biblia hebrea. Son dos palabras nuevas, pero del judaísmo tardío, no de la Biblia hebrea. Entonces, eso es lo que estamos demostrando, simplemente no olvidarnos que la palabra tajor es la que es el adjetivo que califica a los animales que sí se pueden comer según la Torá en Levítico capítulo 11. También en Deuteronomio aparece. Y el adjetivo tamé es el adjetivo que califica a los animales que no se pueden comer según el texto hebreo de la Torá. Pero allí en Levítico 11 jamás aparecen las palabras kosher o kasher. Son dos palabras tardías del judaísmo tardío. Son dos palabras tardías del judaísmo tardío. Vamos a ver, ya a continuación enseguida vamos a ver la etimología de la palabra tajor, para que se entienda la importancia, lo profundo, lo interesante de la palabra tajor. Pero eso, tener presente, sí, por favor, que el tema de kosher o kasher son conceptos de la tradición judía y que son relevantes o están dentro de todo el tema del kashrut, es decir, de las leyes del kashrut. Quiero decir con esto, ¿qué quiero decir con esto? Me refiero a las leyes de la tradición judía, todas las leyes de la tradición judía acerca de los alimentos que la tradición judía prohíbe, y que vemos que el Nuevo Testamento no apoya ese tipo de tradición. Hay temas que en el Nuevo Testamento hay temas de la tradición judía que en el Nuevo Testamento no pasa nada, no se oponen. Hay otras alajot,
Otro tipo de tradiciones, mandamientos de los sabios, que en el Nuevo Testamento sí se oponen, a otros no. Es normal, por eso es muy específico. El Nuevo Testamento es muy, pero muy específico. Es cuando habla de que eh, derriban o quebrantan un mandamiento de Dios por hacer una tradición o un mandamiento de hombres. Entonces, ya estamos hablando de que lo que denuncia el Nuevo Testamento son esos mandamientos de hombres que quebrantan los mandamientos de Dios. Hay otras tradiciones que en el Nuevo Testamento vemos que ellos hacen, realizan, las viven y no se oponen a la Torah. Es normal, son una cultura, son un pueblo, viven dentro de una sociedad. Lógicamente van a haber tradiciones que no se oponen directamente a los mandamientos del Creador en la Torah, pero eran parte del acervo cultural de la gente del primer siglo, era muy normal. Vestimentas, comidas, eh, maneras en cómo entras, cómo te sientas, todo ese tipo en las bodas, en los matrimonios, todo ese tipo de cosas, habían tradiciones que lo vemos reflejado en el Nuevo Testamento. Entonces, eso tenerlo presente, ¿sí? Ahora, entonces, vamos a revisar la etimología del adjetivo tajor, esa antigüedad, la antigüedad del adjetivo tajor. Vamos ahora a continuación, vamos a ver aquí en pantalla cómo esta palabra tajor tiene el concepto de brillante, algo que brilla, el concepto de puro, de estar puro, por ejemplo, en su forma verbal, estativa, tajer, el verbo estativo tajer, de donde lógicamente deriva el sustantivo tajor. Esta palabra o verbo tajer tiene el concepto de estar puro, y tajor tiene el concepto de puro. Es el típico significado que se le ha dado y me parece excelente, muy bien, me parece muy bueno. Pero, pero vamos a ver aquí, vamos a ver enseguida que eh, un concepto, un significado de esta palabra antiquísimo, de muchísimos años de antigüedad, es el de brillante. La palabra tajor originalmente tuvo el concepto o el significado de brillante. Eso aparece aquí, lo que yo he corregido, porque es una oración nominal, lo que tenemos aquí en, en este texto ugarítico, esta escritura cuneiforme ugarítica de el reino de Ugarit, una oración nominal, es una oración nominal de la tablilla ugarítica de el ciclo de Baal y Anat. Este es el adjetivo tajor en la tablilla ugarítica del ciclo de Anat y Baal. Es una oración nominal y aquí vemos, aquí aparece entonces, lo que ven aquí ustedes es Bajat o Bajatu, Bajat, que es una casa. Es una forma de cómo se construye en ugarítico la palabra casa. Es una casa, está indeterminado, por tanto es una casa. Aquí aparece la palabra tejorim, o puede ser tajarim. Yo dije tejorim conforme al hebreo masorético, pero aquí estamos viendo que aparece tajarim o tejorim. En fenicio, en ugarítico, puede ser tajarim, puede ser tejorim, tajarim. Entonces tenemos aquí que aparece tajarim. Aquí aparece entonces eh, la, la consonante equivalente a la tet hebrea o aramea cuadrada o fenicia. Esta es equivalente a la tet. La que ven aquí es equivalente a la G aramea cuadrada o a la G fenicia, cananea como tal. Aquí aparece entonces lo que equivale a la resh aramea cuadrada o fenicia. Por último, la mem, esta consonante mem, que es el morfema plural en todas las lenguas semitas, por supuesto, y el ugarítico no es la excepción. Aquí aparece la consonante mem final, que es el morfema plural, que equivale a la mem fenicia, a la mem aramea cuadrada. Cuando digo aramea cuadrada me refiero al hebreo bíblico, ¿verdad? Entonces aquí aparece tejorín. Aquí dice una casa
de brillantes, una casa de brillantes. Aquí aparece entonces Bajat Taharim, una casa de brillantes. Aquí aparece Ignim, Ignim, una casa de brillantes zafiros. Ignim, una casa de brillantes zafiros. Vemos cómo en la tablilla ugarítica del ciclo de Anat y Baal aparece la palabra Tahor. La palabra Tahor con el concepto de brillante. Brillantes, refiriéndose a un brillante zafiro, unos brillantes zafiros. Aquí aparece en su forma plural, ¿verdad? En esta oración nominal. No es un sintagma nominal, es una oración nominal, por eso lo he corregido. Entonces, vemos que eso sucede, aparece así, y recordemos que el ciclo de Anat y Baal, estas tablillas, están datadas entre el 1400 al 1300 antes de Cristo, y estamos hablando de una tradición puesta por escrita. Es decir, lo más probable es que llevaba entre 2 o 3 siglos de antigüedad, o sea, unos 2 o 3 siglos antes de que siquiera estén por escritas en esas tablillas ugaríticas, en esas tablillas de barro. Ya son textos escritos que por lógica venían ya estructurados. Es que es toda una religión estructurada, la cananea, que existe en el reino de Ugarit o que existió en el reino de Ugarit. Es toda una religión bien estructurada. Y para que eso esté puesto por escrito es porque llevan unos varios siglos ya bien estructurada ese tipo de tradición cananea religiosa. Entonces podemos pensar que este tipo de tradiciones de poemas religiosos de los cananeos en la antigüedad estarían datados entre el 1500, 1600 antes de Cristo. O sea que Tajor, la palabra Tajor, tiene una antigüedad de unos 1500 o 1600 antes de Cristo. Y nótese para qué lo utilizan. Lo utilizan para una brillante piedra preciosa. Aquí se ha utilizado la palabra tejorín o tajor. En ugarítico se le ha utilizado para las piedras preciosas, para los zafiros, que eran parte de los elementos que construían o edificaban la casa del dios Hadad Baal por parte del dios artesano de Creta, el dios Kotar. Entonces vemos la antigüedad de esta palabra tajor, de este adjetivo tajor, que aquí vemos en ugarítico aparece en plural. Aparece en plural. Aquí vemos que la traducción sería una casa de brillantes zafiros. Una casa de brillantes zafiros. Aquí aparece, ¿no?, la palabra tajarín o tejorín en ugarítico, que es la forma plural, la forma plural. Entonces, esto aquí sería, la traducción aquí la traducción sería brillantes en ugarítico, ¿verdad? En ugarítico. Aquí aparece la forma abajo, aquí aparece la forma singular. Es la misma que ven aquí arriba, tajarín o tejorín. Es lo mismo que ustedes ven aquí abajo, pero, por supuesto, en singular. En singular. Aquí sería entonces brillante. Brillante. Sigue siendo un adjetivo, ¿eh? No deja de ser un adjetivo. Acá tenemos, en cambio, la equivalencia en la escritura cananea fenicia, única. Claro que sí, este es el famoso, entre comillas, hebreo antiguo o paleo hebreo. Aquí aparece la tet, la he y la resh, tajor o tajer. Ya las vocales no están aquí presentes. Podemos pensar que es un verbo, es un adjetivo, pero bueno, estamos ahora simplemente representando el adjetivo tajor y es lo que estamos colocando aquí. La tet, la he y la resh, fenicia, cananea, tajor. Repito, eso es lo que erróneamente se le llama hebreo antiguo. Eso no es un hebreo antiguo, eso es una escritura cananea fenicia, luego con unas grafías parecidas, pero un poco evolucionadas en las épocas púnicas. Es decir, es escritura cananea de la gente de Tiro, de la gente de Sidón, de la gente de Biblos o Gebal, que es lo mismo, de la gente de Beirut, allá de Berit, los reinos antiguos fenicios,
Es la misma escritura que utilizaron la gente, los griegos arcaicos, los primeros reinos poderosos griegos, utilizaron una escritura fenicia cananea como la que ven aquí presente. Los moabitas con la famosa estela de Meshá, en la famosa estela de Meshá, una estela del rey moabita, donde vemos escritura cananea fenicia. Es la misma escritura de los cananeos de Cartago, de Hadash, de allá de Cartago, de las costas del norte de África, del actual Túnez, el famoso Cartago del imperio cartaginés. Ellos eran cananeos de Tiro que colonizaron el norte de África y que también colonizaron el sur de España. Y lo colonizaron, el sur de España lo colonizaron, con un montón de colonias y santuarios al dios Melkar, al dios Baal Hamón, a la diosa Astarte, a la diosa Anat, a la diosa Tanit, y bueno, y otro tipo de deidades fenicias, cananeas, un poco sincretizadas ya con el tema egipcio, incluido la manufactura fenicia, cananea, ya tenía elementos egipcios y viceversa también. Eran reinos, gentes muy famosas y muy poderosas. El tema del vino, el vino era una cosa esencial, las copas, cómo lo servías, la calidad, todo ese tema muy importante entre los antiguos fenicios y la escritura. La escritura era lo más importante para ellos. Y nótese cómo aquí aparece esta escritura cananea fenicia que la adoptaron todos los semitas que se asentaron en Canaán, incluidos los griegos, incluido la gente del sur de España, del norte de África, adoptaron este tipo de escritura muy famosa en el mundo antiguo. El famoso arameo cuadrado, el que ustedes ven aquí abajo, nótese por favor aquí abajo, donde dice Tajor aquí, eh, si quitamos el punto vocálico, por supuesto, ¿no? Si quitamos el punto vocálico, eh, pero dejamos simplemente las consonantes y la mater lectionis, esta vav que ven aquí, es una mater lectionis que ya se implementa en algunas escrituras fenicias, cananeas, pero sobre todo en escrituras púnicas y también en las escrituras arameas. Ya se utilizan ciertas consonantes perdón, ciertas consonantes como vocales, para pronunciar sílabas de una manera correcta. Pero nótese por favor cómo esta forma es la aramea cuadrada. Esta forma aramea cuadrada, sin el punto vocálico, deriva directamente de la cananea fenicia, de lo que erróneamente llaman hebreo antiguo. Entonces, esto aquí es una escritura cananea fenicia, púnica, neopúnica. Lo estoy englobando un poquito para que se entienda mejor. Y esto que ustedes ven abajo es arameo cuadrado. Bueno, es hebreo bíblico, derivado del arameo cuadrado, de Asiria, de Babilonia. Y ellos adoptan su escritura en base a la escritura cananea fenicia. Es lo mismo, es exactamente lo mismo, es la misma escritura, pero aquí está más cuadrada. Por historia, historia sobre todo, sabemos que los mesopotámicos estilizan este tipo de escritura en base a la fenicia cananea. Entonces, no pensar que hay una pero gran diferencia, ¿no? No hay tanta diferencia porque esa escritura deriva de esta acá. Entonces, eso tenerlo presente, ¿sí? Bueno, tenemos aquí yo quiero también que ustedes tengan presente que esta palabra tajor en fenicio púnico también significa puro. Puro es el adjetivo puro. Y aquí abajo aparece tajor. Tajor en hebreo bíblico o arameo cuadrado, con los puntos masoréticos, tajor, puro. Puro. Pero sabemos muy bien que originalmente, esta palabra entre los antiguos hebreos, entre los antiguos semitas, asentados en Canaán, entre los cananeos, esta palabra tajor significaba brillante, es algo brillante. Entonces, aquí tenemos aquí abajo la traducción del doctor Gregorio del Olmo Lete, ugaritólogo. Es una traducción que yo he colocado aquí para que ustedes vean
que en la línea 19 aparece la traducción que vimos acá abajo. Mira, aquí, ustedes aquí en pantalla, y vamos a marcar esto, por favor. Aquí lo que voy a marcar, esto que van a ver aquí, un segundito. Muy bien. Esto que aparece en la primera línea. Aquí lo que dice, una casa del más puro lapislázuli. Esa oración, una casa del más puro lapislázuli, es lo que ha traducido el doctor Gregorio de Olmolete. El doctor Gregorio de Olmolete es lo que ha traducido aquí en su traducción, una casa del más puro lapislázuli. Es decir, que el doctor Gregorio de Olmolete lo que ha hecho es traducir el adjetivo plural masculino tajarín o tejorín de la tablilla de Anat y Baal como algo puro, una pureza, puro, puro. Y la palabra ignin como lapislázuli. Yo lo he traducido como brillantes zafiros, brillantes zafiros, o zafiros brillantes, ¿no? Son zafiros brillantes. Es decir, lo he utilizado como adjetivo. No me complica mucho la vida, de hecho, haciendo eso. Aquí abajo tenemos la propuesta para que se den cuenta que no soy el único que afirma eso. Tenemos también al diccionario etimológico de los doctores alemanes Ernst Jenny y Klaus Westermann, donde el doctor Marr también nos cita un poco acerca de la traducción que proponen, del ugarítico tajarín o tejorín. Dice que acerca de la palabra tajor o de la forma verbal tajer, esa forma estativa tajer, aquí los lingüistas dicen que en ugarítico, hasta el momento, la raíz ha aparecido solo en la forma plural de un sustantivo que designa una brillante piedra preciosa. Es lo que yo he mencionado citando el texto ugarítico del ciclo de Anat y Baal. He citado y hemos demostrado que la palabra tajor en una forma plural masculina hace más de 1300, 1400 años atrás, antes de Cristo, por supuesto, antes de Cristo, ya 1500, 1600 antes de Cristo, ya se utilizaba la palabra tajor con el concepto de brillante. Y ese concepto es el que debemos tener presente también en el texto hebreo de la Torá. Bendiciones a todos y un fuerte abrazo.